Sí, senadora, la próxima expositora es Mariela Laboceta. La doctora Laboceta es fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina. Es además titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 2 de Morón, de la provincia de Buenos Aires. Es abogada recibida con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y tiene la especialidad de Derecho Penal. Muchas gracias. Doctora Laboceta, estaba con cámara. Hola, buenos Adelante, días. doctora. Buenos días. Le pedimos disculpas por la extensión de esta comisión. La verdad que tratamos de que todas y todos sean respetuosos del tiempo en el uso de la palabra. Así que, pedidas las disculpas, adelante con el uso de la palabra. No, por favor. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ser breve en respeto a ese principio. Bueno, primero agradecer, como mis antecesores y antecesoras en la palabra, la invitación. Entiendo que además me invitan en mi carácter de fiscal de una unidad fiscal especializada del Ministerio Público Federal, con lo cual doy por sentada que esto tiene que ver con una mirada o con una necesidad de que este proceso de reforma esté atravesado por una necesaria mirada de género. Así que voy a hablar desde ese lugar, desde mi lugar de fiscal especializada en género, y también como fiscal federal de una jurisdicción como Morón, que es una jurisdicción problemática y donde está muy presente también el crimen organizado, donde también cumplo una función. Y la pregunta que atraviesa a esta comisión es si es necesaria una reforma del sistema de justicia, y creo que la respuesta es un rotundo sí. Frente a eso, una reforma del sistema de justicia es necesaria porque tenemos una justicia en general, pero también en el ámbito federal especialmente, que es lo que estamos discutiendo, que está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia también, que tiene que ver con su funcionamiento. Y por supuesto, además, que en términos de perspectiva de género, les diría que es uno de los problemas centrales que también tiene, ¿no? La falta, casi carencia absoluta de perspectiva de género. Y el diagnóstico sobre que constituye, o lo que yo entiendo que constituye esta crisis, lo podemos, si quieren, dividir analíticamente solamente, pero es todo una única cosa, pero analíticamente en tres planos. Una primera dimensión, que es una dimensión más normativa o propia de su propia esencia, tanto vinculado con el régimen procesal penal, como con la propia arquitectura del sistema de justicia, que ya se ha dicho bastante acá. Me parece que este es un diagnóstico unánime. Estamos frente a un sistema procesal lento, escrito, secreto, que es sobre todo además ineficiente para abordar la criminalidad compleja, que es la más propia del ámbito federal. Y es ineficiente porque se ha quedado rezagado en relación con el avance y la sofisticación del crimen organizado, la mayor intensificación de este fenómeno criminal. Luego, esta estructura y este diseño arquitectónico también creo que se ha trasladado a una segunda dimensión, que es una dimensión más funcional, y que es la que nos alerta también respecto de un sistema de justicia que derivado de la concentración de funciones, sobre todo en la función del juez de instrucción, y digo juez y no jueza porque, permítanme la licencia poética, porque es un puesto además, lo dijo ayer la ministra Gómez Alcorta, casi en su totalidad ocupado por varones, el 80% de ese cargo lo ocupan varones, pero además tiene unas características bastante patriarcales. Esta concentración de funciones en una única figura por fuera, digamos, de los fiscales, y también la opacidad del proceso ha generado este momento en el cual estamos frente a un sistema de justicia que tiene graves distorsiones e irregularidades. Yo creo que este mapa de lo que nos habla es una estructura del sistema de justicia rígida y que por supuesto se perpetúa a sí misma. Es una lógica que me hace acordar a la lógica patriarcal de poder, ¿no? Donde es un poder que sobre todo defiende su estabilidad y tiene una actitud reactiva frente a cualquier interpelación de cambio que está haciendo la comunidad en este momento. Y lo digo y lo quiero decir, si bien lo han dicho acá muchas personas, yo lo quiero decir como representante del sistema de justicia, con una mirada que creo que tenemos que tener como una mirada crítica, incluso quienes estamos adentro de este sistema de justicia. Y la tercera dimensión que es importante considerar es la necesidad de un cambio de paradigma, ¿no? Un paradigma, que es lo que estamos discutiendo, que cuando estamos discutiendo reforma del sistema de justicia, creo que en definitiva la discusión tiene que ser profunda. Es un cambio de paradigmas desde un esquema centrado en los privilegios de los jueces hacia un paradigma centrado en los derechos y en la resolución de la conflictividad social. Y sobre esa mirada tiene que estar, me parece,
basada cualquier discusión sobre la reforma. Entonces, a la primera pregunta, si es necesaria la reforma, sí. Ahora, ¿cuál es la reforma que necesitamos? ¿Qué tipo de reforma? Yo creo que cualquier reforma que no rompa esta lógica de estabilidad y de carácter obsoleto del sistema de justicia va a fracasar. Me parece que y la forma de romperla es a través de la oxigenación del sistema de justicia, con el ingreso de otros actores u otras actoras. Y quien está en mejores condiciones para liderar ese cambio, que es un cambio profundo, es el Ministerio Público a través de un sistema acusatorio. Ahora, si la propuesta de esta reforma está bien o mal, si está bien la creación de nuevos juzgados en pos de ese objetivo, porque acá no estamos discutiendo el código acusatorio, esto ya está aprobado, ya está vigente, es cuestión de, como decía recién la senadora Fernández Agasti, de implementarlo progresivamente, pero pareciera que la creación de juzgados en los términos que está creado en el proyecto viene un poco a contrapelo del sistema acusatorio, porque primero porque hay una desproporción, ¿no? entre la creación de la cantidad de juzgados y fiscalías, pero segundo porque se crean juzgados. Quizás lo más interesante es crear cargos de fiscales, y cargos de fiscales a la luz del sistema acusatorio, del código acusatorio, que tiene ya funciones, no son fiscales jueces de primera instancia y de juicio, sino jueces de revisión, de garantías, de ejecución, tal como prevé el código acusatorio. Entonces, bajo esas condiciones creo que sí es importante crear cargos de jueces, y también la segunda consideración que es importante hacer es que esto tiene que ir acompañado de un robustecimiento del Ministerio Público, ¿no? No puede estar presente esta desproporción. Y en este sentido, lo que quiero decir, y me parece que es lo más importante a destacar de todo esto, es que el verdadero cambio y la verdadera transformación viene de la mano de la instauración del sistema acusatorio. El sistema acusatorio es la mejor herramienta para la transformación de ese sistema de justicia. Y solamente quiero rescatar 4 razones, en razón de las que marqué en cuanto a la crisis del sistema de justicia, que me parece importante destacar, y para considerar y permear, digamos, y marcarle una identidad a la reforma del sistema de justicia. La primera razón por la cual el acusatorio es la verdadera transformación es que va a intervenir directamente sobre la separación de funciones, sobre y lo que hace esta concentración de funciones en lo que yo decía que era el juez de instrucción federal, viene con el acusatorio a romperse, porque la parte le asigna funciones a las fiscalías de investigación y por otro lado descomprime este poder tan concentrado en la figura del juez de instrucción. En segundo lugar, porque esto que vemos como una ineficiencia del sistema y la incapacidad, digamos, para hacer frente al crimen organizado, con la asunción de un rol más protagónico del Ministerio Público, es el Ministerio Público quien tiene más capacidad operativa, institucional, para afrontar las investigaciones complejas. Mucho más... Se cumple el tiempo, doctora, perdona. Ya termino, sí, faltan un minutito. Mucho más que en las provincias, donde ya vemos sistemas acusatorios eficientes y funcionando bien y ya maduros, en el crimen organizado, en la justicia federal, esto es muchísimo más importante, porque el Ministerio Público tiene estructuras fiscales especializadas, tiene áreas de apoyo técnico, tiene que ser robustecido aún más con la creación de laboratorios forenses, de policía judicial, etcétera, etcétera. En términos de género, y esto sí me parece importante porque creo que no ha sido dicho todavía como un argumento novedoso, creo que el Ministerio Público es también el organismo que está en mejores condiciones de permear la mirada de género a todo el funcionamiento del sistema judicial en el ámbito federal. ¿Esto por qué? Porque incluso además me parece que es más importante esta mirada sobre las violencias específicas que sufren las mujeres en el ámbito federal, porque está aún más invisibilizado que los sistemas de justicia provinciales donde se investigan específicamente estos casos, en relación con el narcotráfico, en relación con la trata de personas, en relación con el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, en relación con las violencias institucionales, con las mujeres imputadas e involucradas en los casos de crimen organizado. Y por último, el sistema acusatorio es la herramienta adecuada para avanzar en la transparencia del sistema de justicia. La oralidad y la participación activa de la ciudadanía es quien viene a derrotar esa estabilidad, esa rigidez, ese secretismo, esa opacidad que decía al principio. No solamente porque hay una apertura a la ciudadanía y una interacción con la comunidad, sino porque también esa propia interacción hace que el sistema de justicia pueda evolucionar más rápidamente como evoluciona la movilidad social. Eso es todo. Muchas gracias, senadoras y senadores. Ha sido muy